Este fue el momento en el que casi compramos la Constitución de Estados Unidos. Fue el momento justo antes de que pusieran la última puja de 1 millón más de los que teníamos, pero cómo llegamos aquí, cómo mi grupo de amigos acabamos en este momento y en todos los medios y recaudando pues 48 millones de dólares en 4 días, movilizando a miles de personas para conseguir esto y creando un movimiento internacional para intentar sacar uno de estos documentos que de verdad tienen importancia al público, fuera de colecciones privadas y a museos, para entender cómo pasó todo eso y cómo un grupo de gente que, desde luego, ni yo ni nadie de los que estamos trabajando en esto somos expertos en esto, yo soy una persona normal, y en general, ¿qué hacer si una oportunidad se te presenta? Hemos hablado antes de ideas, hemos hablado antes de todas estas cosas. Es interesante el pensar de ponerse en situación y pensar, si tu grupo de amigos encuentra este artículo, que fue un poco lo que me pasó a mí por Twitter, y decide, así un poco como chiste, así no muy en serio, ¿qué pasa si intentamos comprar la Constitución de Estados Unidos? ¿Cómo vas desde ahí? ¿Cómo ejecutas eso? ¿Qué haces con eso? Y vengo a hablar un poco de los pasos que tomar en ese caso, de cómo puedes utilizar esto para proyectos así, y cómo puedes utilizar esto también para proyectos que no son así, para proyectos personales, para proyectos de empresas, cómo ejecutar un trabajo en grupo, en verdad, cuando estás improvisando y no tienes ninguna de las bases que se estudia en la universidad de marketing, de proyectos, de nada. Cómo la forma más, al menos natural y la forma más improvisada que encontramos de hacer esto, que funcionó y que me parece que para proyectos de este tipo puede ser muy útil. Entonces, lo primero que hicimos, en el momento en el que decidimos deberíamos hacer esto, es establecer un canal de comunicación. Y pues puedes usar el WhatsApp, puedes usar tal. Nosotros en nuestro caso utilizamos esta plataforma llamada Discord, porque sí que te permite hacer diferentes canales que separan el contenido. En el momento en el que tienes una forma de hablar y de comunicarte, lo siguiente es averiguar cómo vas a hacerlo. Y eso pasa por pues, meterte en un documento o en una pizarra donde sea y ponerte a hacer brainstorming. El decir, vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Y la forma en la que nosotros decidimos averiguar cómo íbamos a hacer esto fue coger y decir, vale, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos comprar la Constitución. Vamos a hacer una lista de eventos, empezando por compramos la Constitución y viendo qué es lo que hace falta antes. Si compramos la Constitución, pues antes tendremos que hablar con la casa de apuestas, antes tendremos que recaudar el dinero y de esta forma te haces como una lista mínimamente completa que te puede servir para empezar a investigar cómo hacer ninguna de estas cosas desde cero. Lo siguiente es, pues eso, intentar investigar un poco. Pues en este caso teníamos que trabajar con una casa de apuestas, que no es algo que la persona normal suele tener experiencia con. Teníamos que recaudar dinero, que tampoco es algo excesivamente fácil en una cantidad de tiempo tan pequeña y con las tecnologías que queríamos usar. Y entonces, básicamente, nos dedicamos a hacer una lista de todas las cosas que teníamos que averiguar. Y pues después de eso, para las cosas que igual son más importantes y que no teníamos mucho conocimiento, por ejemplo, todo el tema legal, de somos un grupo de individuos que se conoce principalmente online, ¿cómo vamos a ser dueños de un documento físico? Pues lo que hicimos fue pedir ayuda. La idea aquí es un poco tú tienes tu proyecto, tienes que identificar los ámbitos en los que no tienes pues, ni idea de qué hacer y pues o mandar correos. Yo, como miembro de la generación Z, estoy bastante sorprendido de lo fácil que es conectar con alguien simplemente mandándole un correo. No es algo que hubiera pensado que fuera tan fácil, pero al parecer funciona. O hablando con amigos, o amigos de amigos, o amigos gente que tus amigos conozcan. Y nosotros hicimos esto para todo el caso legal. Y luego otra cosa también es pedir ayuda, preguntar al mundo. Pues en Twitter o lo que decía, mandando correos. Y al final, sobre todo si tienes un proyecto que a la gente le mola, lo que en nuestro caso, cuando funciona muy bien, es si tienes lo que llamamos la reacción de what, de ¿qué estáis haciendo qué? Eso funciona muy bien, pero lo que acabó pasando es que pues entre amigos, entre gente que nos vio en redes sociales o de gente que conocíamos, o de mandar correos, pues acabamos estableciendo contacto con el presidente de ventas de Sotheby's, que era la casa de apuestas. Estuvimos hablando con gente que tenía contactos o trabajaba directamente en varios museos,
que era otra parte del proyecto, intentar encontrar si compramos esta construcción, dónde vamos a ponerla. Y pues después de eso, en el momento en el que tenemos como un poco más claro por dónde empezar, que sabemos las cosas que necesitamos saber, pues toca pues, investigar sobre el tema. Por ejemplo, una de las cosas que de verdad necesitamos entender muy bien es cómo funciona una subasta en una casa de apuestas moderna. Lo dicho, ni idea. Entonces, pues, coges expertos o coges Google y en nuestro caso lo que hacíamos es coger 2 o 3 personas del equipo. En este equipo, para dar un poco de contexto, pues empezamos con un grupo de 5 o 6 amigos que nos conocíamos de Twitter y acabamos metiendo 35 personas ahí, porque era cada vez que encontrábamos a alguien que veíamos, por ejemplo, con lo legal, esta persona nos puede ayudar y pues más o menos confiamos en ella, la conoce algún amigo o algo, pues para adentro. Y pues lo que hicimos fue coger grupos de 2 o 3 personas y ponerles, vale, vosotros vais a hacer un documento para sintetizar todo, vais a dedicar unas cuantas horas, aquí teníamos 7 días, entonces tampoco teníamos mucho tiempo, pero idealmente pues sería un día o algo, dedicarlo a investigar cómo funciona esto perfectamente de todas las formas que podáis, ya sea poniéndose en contacto con expertos, ya sea eso, Google, leyendo libros, etcétera, y vais a hacer un resumen que todo esto el equipo podamos leer. Y ir sintetizando el contenido funciona muy bien, pues en parte porque ahora tenemos este recurso, si en algún momento queremos volverlo a hacer, pero también porque esto es algo que cualquiera que no haya tenido ni idea como nosotros, pues ya no tiene que volver a hacer, ya está aquí para todos. Y otra cosa bastante importante, sobre todo si estás haciendo un proyecto en un espacio de tiempo tan pequeño, es hablar muy a menudo. Y no solo por WhatsApp, por Discord, por donde sea, que también, y ayuda mucho, pero hay cosas que funcionan mucho mejor si coges una hora y os metéis todos en una reunión de Zoom o de lo que sea. Algo que igual es obvio, en el sentido de que las empresas lo hacen, pero que para mí, lo dicho, como persona que está improvisando todo esto, resultó especialmente efectivo, es la idea de hacer una guía de todo lo que vas a hablar, de puntos detallados, compartir esa guía con toda la gente que va a asistir a la reunión y decirles, añadir cosas aquí, para evitar un poco que estéis hablando de un punto, que os paséis 45 minutos de una reunión de una hora hablando del primer punto y luego os deis cuenta en los 5 minutos que quedan un montonazo de cosas sin hablar. Evitar que haya momentos en los que diga alguien, ay, por cierto, quería hablar de esta otra cosa y desvía en el sentido de planear y en el sentido de asegurarse de que el tiempo que tarda es efectivo, lo he dicho. Teníamos poco tiempo, pero perder el tiempo nunca está bien. Es una herramienta muy útil. Y hablando de estas reuniones y de moverse rápido, una de las cosas muy importantes, tanto para nosotros como en general para proyectos, me parece, es la idea de moverse rápido. Si hay mucha fricción a la hora de tomar decisiones, si el momento en el que quieres hacer cualquier cosa tienes que pasarlo por 5 personas diferentes, pues no solo las cosas van a ir a moverse mucho más despacio, sino que al final tú tienes como menos motivación para... El momento que tienes de intentar empujar algo va más lento y igual no pasa. La técnica que utilizamos nosotros para algo así es la más simple del mundo. Teníamos eso en nuestro canal de Discord y todas las plataformas de mensajería hoy en día tienen este sistema de emojis, de mano para arriba, mano para abajo, etc. Entonces, cuando alguien quería votar en algo, lo ponía en el canal, la gente daba mano para arriba, mano para abajo, y en el momento en el que pues, o un porcentaje o un número de yo qué sé, 5 o 10 personas del equipo habían dado para arriba, pues se hacía. Y de esta forma puedes ejecutar muy rápido, en el momento en el que alguien llega a la notificación, puede leer el resumen, darle, y, hombre, para cosas muy importantes, pues ya hablaré luego de que teníamos un equipo para eso, pero para cosas que no son súper críticas, por ejemplo, aquí estamos diciendo, tenemos esta amiga que se le da bien el marketing, pues funciona muy bien en el espíritu de trabajar rápido y que de verdad que no haya fricción en las decisiones, que es lo que luego el ejecutar muy rápido. Hablando de esta toma de decisiones y de cómo tomamos decisiones críticas, al principio esto fue caos, porque claro, cada uno estaba yendo por aquí en plan de ¿qué hay que hacer? Vale, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto y organizándose sobre la marcha. Esto funciona igual al principio, pero llegó un momento en el que eso era caos completo. Entonces acabamos creando grupos de trabajo y 2 grupos que igual intuitivamente no se nos hubieran ocurrido, pero fueron muy útiles, es un grupo de tomar decisiones difíciles, que es cuando hay una decisión que es como demasiado crítica para el sistema del cableantes, el decir, vamos a mandárselo a esta gente y vamos a pasar a lo siguiente. Y esta es la gente que se dedica a tomar las decisiones difíciles.
Y el otro equipo que nos resultó muy útil es lo que llamamos firefighters, de bomberos, por traducirlo de alguna forma, pero en verdad de luchar contra fuegos, de luchar contra bloqueos que hay, de si en algún momento hay algún problema que surge, en vez de tener un equipo, por ejemplo, el equipo de media teníamos para hablar con todos estos medios que querían hablar con nosotros, si a ese equipo le surge en algún momento algún bloque, en vez de pararse y dedicarse a eso, lo que hacían era delegar a este otro grupo de personas para poder seguir con lo suyo, seguir con otra de las cosas que tendrían que hacer. Y esto permite que, pues primero, dividir a la gente según lo que se le da bien, que siempre está bien, pero al mismo tiempo que todos estos equipos no se bloqueen por algo y no puedan hacer nada. Y que haya una vista rápida, la gente que tiene que tomar decisiones tenga una vista de todas las decisiones, la gente que se dedica a luchar contra los problemas pues tenga una vista clara de todos los problemas y luego, claro, esta gente puede ir a alguien de un grupo y decirle, hey, nos vendrías de ayuda con esto, pero esta estructura sí que, lo dicho, reduce fricción, hace que en el momento en el que tienes un problema, en el momento en el que hay una decisión, sepas exactamente qué hacer y no tengas que empezar a pensar, vale, ¿con quién hablo esto? Voy a sacarlo en la siguiente reunión, El establecer un método hace que tengamos que tomar menos decisiones y el tomar menos decisiones hace que tengamos que pensar menos y entonces podamos dedicar más tiempo a pensar en otras cosas. Entonces, ¿qué pasó? Acabamos abriendo esta recaudación después de 3 días de organizar un poco cómo iba a ser de asegurar el tema legal, pues acabamos abriendo la subasta, la recaudación. Recaudamos de alguna forma 48 millones de dólares en 4 días, que además batió unos cuantos récords porque la contribución media de la gente, porque yo oigo estas cifras y pienso, vale, esto fue unas cuantas personas que donaron una gran cantidad y luego hay como gente suelta por ahí, pero luego miras los datos y la contribución media era de 150 o 200 euros. Entonces fue algo que de verdad motivó a la gente, de verdad, fue un momento muy bonito y fue un momento que unió a la gente tanto en nuestro caso y en el caso de la historia, había en la página que habilitamos para poder contribuir, había inmigrantes diciendo, esto es como mi gesto simbólico para demostrarme a mí mismo y como demostrarle a América que de verdad participo aquí. Había, pues yo qué sé, gente de Inglaterra haciendo chistes con por fin vamos a conseguir la Constitución, era un poco de todo. Pero fue un momento muy bonito, fue un momento que unió mucho a la gente, que eso, aunque al final no acabáramos consiguiendo la Constitución, por desgracia, fue un momento muy bonito y me parece que sirvió no solo para probar que utilizando las tecnologías de cripto que utilizamos, cosas así es posible, el decirle a la gente estas cosas que antes solo estaban disponibles para la gente que es inmensamente rica, ahora un grupo puede unirse con un fin común e intentar encontrarlo. Desde este proyecto, desde la Constitución, ha habido otros grupos similares creados para, por ejemplo, intentar comprar un equipo de NBA o intentar comprar otros documentos históricos, algunos incluso lo consiguieron. Pero, sobre todo, me parece que es importante el decir, este tipo de proyectos en el que tienes una idea alocada, un grupo de gente que no sabe muy bien cómo llegar a allí y una cantidad de tiempo que debería ser imposible, son posibles. Y en la retrospectiva que hicimos de esto, después de acabar esto, después de dormir un poco, que también venía bien porque, lo dicho, no dormimos mucho esa semana, estuvimos hablando de cómo había sido eso posible, qué eran las cosas que habían hecho todo esto posible. Y acabamos creando una definición de lo que llamamos un equipo superfluido, que es un equipo con las características de las que he hablado. Y para resumir un poco, las 3 características para agrupar esto sería el moverse rápido, el tener un ciclo de retroalimentación corto, el intentar cortar todos los bloqueos que haya y el intentar hacer que de pensar tengo que hacer algo a ejecutar eso haya las menos partes posibles. Y luego también el agrupar conocimiento general, el averiguar qué tengo que saber y luego el hablar con expertos, el intentar sintetizar información en general para que el resto del equipo pueda comunicarlo. También como subtema de esto, el contactar con expertos, ya sea gente que conozcas que sepa más del tema que tú, no es necesario que sean el primero del mundo, pero cualquier cosa que sepan más que tú ayuda, como también enviar emails, pues yo qué sé, mandar mensajes por Twitter, intentar llamar a alguien de vez en cuando. Y luego la tercera sería lo que es el multitasking, el tener varios equipos que se dediquen a soluciones diferentes. Cuando hay un problema,
que haya personas diferentes intentando ver si soluciones diferentes funcionan y luego vengan y digan, vale, hemos probado 5 cosas y hemos encontrado 2 que funcionan, ¿cuál hacemos? Que es mejor que simplemente dedicarse mucho a una cosa. De aquí viene mucho lo de pensar fuera de la caja y, pues, en el momento en el que tienes un problema, encontrar una forma de solucionar que igual no sea súper intuitiva, pero probar cosas alocadas que ya este proyecto en sí es muy alocado. Y, pues, en general, la próxima vez que os encontréis en una situación como la que me encontré yo, de que vuestros amigos os digan, hey, bueno, no sé, aquí en España tenemos muchas constituciones, alguna caerá en algún momento. Pues así es como yo lo haría. Muchas gracias.